Pues bueno, libertarios, gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver a lo largo de esta charla y que nos vaya a ver en los videos que se vayan subiendo a YouTube. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de una charla en Liberty Report, este nuevo proyecto que tenemos México Libertario, para traer a ustedes notas, argumentos, personajes como quien tenemos el día de hoy, el profesor Luis Espinosa Godet, de la Universidad de San Francisco de Quito. El día de hoy se encuentra en España, por lo que considero un esfuerzo, dada la diferencia de 7 horas en cuanto a México, en donde estoy yo, y España, en donde se encuentra Luis. Y el día de hoy nos atañe hablar de la moralidad del capitalismo. Si el capitalismo es moral, si no es moral, por qué es moral, algún sistema será más moral, por qué funciona, por qué no funciona, cuáles son sus errores, de algo que a lo mejor casi no se habla dentro de este grupo liberal libertario. Siempre se habla a favor, pero nunca se puntualizan los detalles que pueden tener en contra. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy. Y bueno, bienvenido Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de aceptar la invitación de los amigos de México Libertario, que creo que tanto vosotros como yo tenemos un recuerdo muy bonito, porque justo antes del confinamiento estuve allí en México con vosotros, y luego el mundo cambió. O sea, a principios de marzo todavía estuve allí, y después, ¡boom!, todo se transformó, y lo importante es si los principios y los valores siguen siendo los mismos y siguen teniendo valor. De hecho, recuerdo que cuando diste una plática aquí, te llegó una noticia a tu teléfono de que Ecuador ya había decidido cerrar espacios aéreos y demás, y todos estábamos nerviosos porque, bueno, ¿y Luis qué demonios va a hacer si no puede regresar a su país? No hubiese sido tan malo estar 3 meses con vosotros confinado en México. Así es, que tampoco hubiera estado mal, hubiera sido totalmente bienvenido, pero bueno, si en algo tiene razón es que esta pandemia ha cambiado la vida y la va a cambiar, creo, durante muchos años. Espero que no tantos, pero pues de que lo va a cambiar, lo va a cambiar. Igual podríamos hablar de ello ahorita que vamos a hablar sobre el capitalismo y demás, cómo esto puede ayudar a solucionar la crisis. ¿Vale? Entonces, Luis, te haré la primera pregunta. ¿Cómo se define el profesor Luis Espinosa Godet? ¿Se define de izquierda, se define de derecha, se define de centro, se define liberal, libertario, minarquista, ANCAP, palo libertario? ¿Quién es Luis Espinosa Godet en este ámbito liberal libertario? Bueno, en primer lugar, la pregunta es de una profundidad y calado inconmensurable, ¿no? Porque el conócete a ti mismo es el inicio, desde el oráculo de Delfos, es el inicio de gran parte de la filosofía griega, ¿no? El conócete a ti mismo, quién eres tú, cómo te defines, ¿no? Yo, dentro del ámbito que estamos hablando, y en esto quiero insistir mucho, y es cómo te defines dentro del ámbito del espectro de la ideología política. Porque una de las cosas que para mí es importante es decir que la ideología política es un aspecto de la vida de la persona, pero no creo que sea ni el único, ni el más importante, ni el definitorio, ¿no? Yo no quiero caer en eso que en cierta izquierda nos está llevando a las políticas identitarias, que la identidad lo define todo. No, tu ideología política es una manera de entender el mundo. Yo no tengo muchos problemas con la palabra ideología, entiendo que es una palabra polisémica y hay gente que le tiene problemas. Yo ideología como conjunto de ideas coherentes sobre el mundo, pero vamos, como posición sobre el mundo o visión sobre el mundo, y yo me defino como liberal. Como liberal en un sentido muy amplio. Yo, cuando era muy joven, incluso más de lo que eres tú ahora, desde más o menos los 20 años, yo he estado en partidos políticos, movimientos políticos dentro del liberalismo, libertarianismo, etcétera, ¿no? Luego surgió la nueva derecha, entonces llevo ya casi 20 años en estos mundos. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que las troyas liberales, las peleas entre liberales, las he vivido desde un inicio, ¿no? He vivido muchas escisiones, muchas peleas, y muchas generaciones que se han ido peleando entre sí, y yo prefiero definirme en un sentido muy amplio como liberal, con las distintas familias liberales. Es cierto que con los años, según me voy haciendo mayor, estoy valorando ciertas cosas del conservadurismo, y me estoy haciendo algo más conservador de lo que era de joven libertario, pero me prefiero definir en un sentido muy amplio, porque yo tengo amigos en las distintas familias del liberalismo, tengo amigos randianos, tengo amigos
de huertas sotistas del 100%, tengo amigos de banca libre, tengo amigos... y yo considero que estamos más o menos en una lucha común. Es cierto que yo, bueno, me considero más bien liberal, no muy adscrito a ninguna de estas familias en un sentido más amplio, y por eso también, no solo es que yo me quiera considerar liberal en un sentido amplio, sino que quiero transmitir este mensaje de está bien definirte dentro de unas familias, pero no perdamos el objetivo, porque muchas veces nos acabamos peleando entre nosotros y ha habido tantas peleas entre nosotros que es como, bueno, yo no quiero, no voy a lanzar más piedras en esa dirección porque ya se han lanzado tantas que no seré yo quien siga lanzando piedras. Espera, Giancarlo. Sí, ya, perdón, tenía mi micrófono silenciado. Digo, he tenido charlas con distintas personas y es curioso, muchas, como tú bien dijiste, dicen, estoy, no sé, acercándome más al conservadurismo, pero igual prefieren llamarle tradicionalismo, porque igual decir conservadurismo también es muy amplio. Sí. Puedes referirte a algunas cosas, pero no siempre quiere decir que encajes en todo. También puedes decir, soy minarquista, pero tengo mis dudas sobre los minarquistas, sí. O soy ANCAP, pero no estoy de acuerdo con estos ANCAPs. Entonces, bueno, creo que muchas de las personas, y no es que creo que todas, de las que hasta ahorita hemos tenido oportunidad de charlar aquí en Liberty Report, se han dicho de una u otra forma que también se inclinan, como bien lo dijiste tú, con el paso del tiempo, a el tradicionalismo o al conservadurismo, si le queremos llamar así. Pero nada de eso que sea por medio del uso de la fuerza del Estado. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Luis. El capitalismo. ¿Por qué es moral el capitalismo cuando es un sistema que es muy atacado justo en ese punto? Es inmoral. Es inmoral porque hay muy poquitos ricos y hay muchos pobres, y el rico es rico porque el pobre es pobre, y si alguien gana, el otro pierde, y el socialismo y el comunismo o ideologías parecidas van enfocados a ello. Incluso el keynesianismo te dice, Keynes es considerado el médico del capitalismo, que lo podemos ya tocar más adelante cuando hablemos de los errores. Pero bien, ¿qué es el capitalismo? ¿Y por qué rayos el capitalismo es un sistema moralmente correcto? Bueno, a ver, la pregunta no es... La pregunta creo que tiene mucha más profundidad de la que incluso los propios procapitalistas se les suelen otorgar, ¿no? Primero, porque en la pregunta va reconocido en cierto modo que el capitalismo es eficiente, ¿no? Que en cierto modo el capitalismo sí que permite cierta eficiencia, cierto crecimiento económico, y eso es bueno, pero, siempre dicen ese pero, es inmoral. Y yo creo que el argumento es exactamente al contrario. El capitalismo es moral y por eso además es eficiente. Es decir, yo creo que lo uno va acompañado al otro y que lo uno es consecuencia del otro. Y creo que defender el capitalismo porque es eficiente es evidentemente una defensa muy débil. Por eso, cuando los enemigos del capitalismo dicen pero es inmoral, suelen ganar la batalla, porque evidentemente la moralidad es más importante, o los seres humanos tendemos a darle más importancia a la moralidad que a la eficiencia. Por tanto, cuando lo hemos definido el capitalismo en bases de eficiencia, nos solemos equivocar. Entonces, la pregunta, ¿por qué el capitalismo es moral? Creo que tenemos algunas respuestas. Voy a dar las de Rothbard, la de Adam Smith, la de McCloskey, pero creo que tenemos que ir a una sustentación lo más amplia y lo más sólida posible, ¿no? Es decir, podemos tener muchas sustentaciones. En primer lugar, es moral porque respeta la libertad de las personas. Y respetar la libertad de las personas es respetar la dignidad de las personas. Y la dignidad o las personas, que son los que hacen el capitalismo, es lo importante. Es decir, el capitalismo no tiene sentido por sí mismo y por eso los que atacan el capitalismo atacan a las corporaciones, porque las corporaciones son un ente abstracto que no es una persona. Pero cuando hablamos del directivo de la empresa, cuando hablamos del propietario, cuando hablamos del empresario que tiene una pequeña tienda en la esquina, entonces ya es distinto porque hablamos de personas. El capitalismo permite, o es el sistema que mejor permite el desarrollo personal, moral de las personas. Por eso el liberalismo es el desarrollo de las personas. Entonces, el intentar llevar a cabo tu mejor proyecto vital o lo que tú puedas considerar tu mejor versión de ti mismo, tu proyecto vital, es lo que permite el capitalismo, que además es el sistema más eficiente, que ha provocado la mayor cantidad de riqueza, y la riqueza es un medio más
para ese desarrollo personal de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace el capitalismo realmente moral, que permite el mayor desarrollo posible de las personas. Lo permite a través de la defensa de la propiedad privada, de las oportunidades, de la defensa de las oportunidades de trabajo, y eso es lo que otorga libertad, que es lo que te da dignidad, o sea, la dignidad que se desarrolla en libertad, y eso es lo que es. Así que, quizá, ¿por qué el capitalismo es moral? Porque permite el mayor grado de libertad, de desarrollo personal a las personas, y eso es lo realmente importante. Aquí lo importante del capitalismo no es ni cuántos puntos ha crecido el PIB, ni cuántos millones de dólares ha ganado una empresa. Eso son consecuencias secundarias, buenas, positivas, pero aquí lo importante es que detrás de cada eso hay personas que viven mejor. Y eso es lo realmente importante. Y además que desarrollan su proyecto vital, que es lo realmente importante. Aparte de que el capitalismo se ajusta a la naturaleza humana, ¿no? Eso es. Porque podemos idear muchos sistemas políticos, económicos que intenten mejorar al ser humano y que intenten obligarlo a ajustarse a una moral que es socialmente aceptada como correcta, ¿no? Entonces, podemos entender que el capitalismo es el único sistema que se ajusta a la naturaleza humana, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ajustarse a la naturaleza humana, el humano es imperfecto. Un sistema que se ajusta a la naturaleza humana, ergo, podríamos decir que también es imperfecto, aunque sea el mejor de los mejores. Sí. ¿Cuáles fueron los errores que tiene el capitalismo a ojo del profesor Luis Espinosa Boder? Voy a responder a dos preguntas. En primer lugar, yo quiero hacer una reivindicación de la imperfección. Es decir, la diferencia es que la imperfección es existente. La perfección es solo una idea. Y es muy distinto conceber el mundo por ideas ideales que por ideas que nacen de la realidad y se suben a la abstracción. Es decir, es muy distinto, por ponerlo en términos, un pensamiento aristotélico de un pensamiento platónico. O es muy distinto poner que en la realidad es solo una imperfección con respecto a un mundo ideal que nos hemos inventado, o la realidad es lo que es y el ideal es la abstracción del mundo real. Y a mí me parece muy importante reivindicar el valor de la realidad, tal como es, de la realidad imperfecta. Una de las frases más profundas e importantes que yo he aprendido de mi maestro Escotado es cuando él repite amor veritas, amor rei. Y me quiero detener mucho en este latinajo, amor veritas, amor rei. El amor a la verdad es el amor a la cosa. Primero, el conocimiento es amor. El conocimiento nace de un amor y de un querer saber cómo es la realidad. Segundo, el conocimiento solo nace del amor a la realidad existente, a las cosas existentes, que podemos aspirar a mejorarlas, pero no a hacerlas perfectas. Fíjate que este punto es clave por dos motivos. Primero, el eslogan de la izquierda en los últimos años, desde el Foro de Sao Paulo, ya llevan más de 30 años, es otro mundo es posible. ¿Cuál es lo subyacente a ese eslogan? No aman este mundo. No aman el mundo en el que vivimos. Rechazan la realidad del mundo en el que vivimos y aspiran a hacer de manera utópica, otra vez ingeniería social, otro mundo que ellos imaginan que será perfecto. Pero sabemos muy bien que el sueño de la razón produce monstruos, que esa idea de la perfecta racionalidad es lo más irracional posible, porque es la irrealidad. Y frente a eso, yo reivindico la posición liberal de un cierto liberalismo moderado, que es algo así como, no, la realidad tal cual como es hermosa. Y si realmente quieres un mundo mejor, empieza por amar el mundo en el que vivimos. Empieza por amar, por ejemplo, algo que casi nadie le quiera reconocer, es empieza por amar toda la riqueza que nos han traído los últimos 200 años desde la Revolución Industrial. Si no concebimos que los últimos 20 años ha cambiado radicalmente la humanidad a mejor, por el nivel de paz que tenemos, por el nivel de esperanza de vida que tenemos, por el nivel de riqueza que tenemos, si no entendemos que el mundo ha cambiado mejor, no vamos a poder ir mejor para mejorar lo que todavía hemos ido a mejor, ¿no? Pero, sin embargo, en lugar de apreciar la realidad como es y de amar el mundo, ellos dicen, no, otro mundo es posible, el que yo me invento, el ideal que yo tengo en mi cabeza. No. Es que cuando tú intentes aplicar el ideal que tú tienes en tu cabeza a la realidad, como no se ajusta, lo que haces es ajustar la realidad a martillazos. Deformas la realidad para ajustarla a tu ideal. Y eso es horrible porque ahí es donde entra la violencia de la frustración ante la realidad de la que vives que no te gusta. Entonces, ejerces la violencia sobre la realidad para intentar acoplarla a tu ideal. Así que la primera reivindicación es, no, el capitalismo no es perfecto porque es humano. Y es maravilloso que no sea perfecto,
Porque cuando lo intentes querer hacer perfecto, lo que vas a tener que hacer es destrozar a los humanos para que encajen en tu ideal, que, ojo, es tu ideal, no es mi ideal, no es el ideal del conjunto de la sociedad, es el ideal del dictador de turno que quiere ajustar el conjunto de la sociedad al dictatorzuelo de turno. Y por eso, en primer lugar, y ya me he entretenido mucho, es reivindicar el concepto de imperfección. Es decir, no, el capitalismo no es ideal. No, el sistema de economía libre no es ideal. Y de hecho, se basa en gran parte en defectos. Desde Schumpeter sabemos que la quiebra empresarial es fundamental para el progreso. Y claro que tienen que quebrar empresas. Prueba y error. La realidad se enriquece a través de prueba y error, de experimentación, de vivir, de probar, de equivocarnos, de que quiebre una empresa y surjan 5 parecidas. Todo eso es parte. No es que el capitalismo quiebra empresas. Claro, porque es humano y nos equivocamos. Lo importante no es eso. Lo importante es, en conjunto somos capaces de generar mayor número de empresas que sean exitosas a las que quiebren. Porque por intentar evitar que no quiebre una empresa ruinosa, a lo mejor la rescatamos y quebramos el resto de la economía. Así que en conjunto somos mejor. ¿Hay imperfecciones? Claro que hay imperfecciones. Claro que sí, es parte del diario vivir. Así que la primera es el capitalismo ideal? No. En segundo lugar, la pregunta era ¿qué defectos tiene el capitalismo? Y aquí quiero entrar a la conversación anterior entre capitalismo y conservadurismo. El capitalismo es, en mi opinión, el liberalismo es una respuesta a cuántas opciones deberías tener para vivir tu vida. Pero no es una respuesta a cuál es la opción correcta o la que mejor deberías tener para vivir tu vida. Y son 2 opciones distintas. Son 2 preguntas distintas que tienen 2 respuestas distintas. Por eso yo digo que no veo tanta contradicción en ser liberal y conservador. Otra cosa es ser conservador y luego liberal, pero liberal en el sentido de yo creo que el conjunto de los miembros de la sociedad tiene que tener el mayor número de posibilidades abiertas para responder a esta pregunta. Pero eso no da respuesta a la pregunta. ¿Cómo deberías? Tú tienes derecho a vivir tu vida como te dé la gana. ¿Eso qué quiere decir? Que lo correcto es hacerse monje franciscano, es hacerse empresario y millonario, es hacerse hippie y vivir en la playa vendiendo cocos. Es decir, no, ante eso el liberalismo no tiene respuesta, porque no es un conjunto de respuestas morales sobre cómo deberías vivir tu vida. Lo que yo creo como liberal es, tienes derecho a vivir tu vida como te dé la gana. Pero claro, ¿cuál es el efecto del liberalismo? Que a esa pregunta se queda un poco huérfano. Es una gran conquista de la sociedad el que tengamos el mayor número de libertades personales. Es una gran conquista que haya, que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres, que existan, que no haya diferencia de derechos por razas, que no haya diferencia de derechos por orientación sexual. Eso es una gran conquista de la sociedad. Pero no se está respondiendo a la pregunta de cómo deberías vivir tu vida. Y quizás yo creo que muchos de los que critican al capitalismo es porque, digo, al liberalismo, es porque le están pidiendo una respuesta que no está dispuesto a dar. No es más liberal vivir de aquella o de esta manera. No hay una manera liberal de vivir. Hay una manera liberal de tener la opción de vivir como uno se quiera. Y luego el contenido de esa respuesta no lo da el liberalismo, porque no es su función. Ahora el contenido de esa respuesta, y ahí sí que en cierto modo, por ese lado, los conservadores tienen mejor contenido, sí, porque los conservadores sí que dan un mejor contenido a cómo deberías vivir tu vida. Pero por eso yo creo que si entendemos que son 2 preguntas distintas, dan 2 respuestas distintas. O quizás los socialistas dan una respuesta utópica de cómo ellos creen que debería ser el mundo. Fíjate que todavía es más. Pero tampoco es la respuesta a la que da la pregunta el liberalismo. Es una respuesta a otra pregunta. ¿Cómo crees tú que debería ser? Bueno, pues es que entrar en el mundo, el debería ser, ya es muy distinto. Así que sí que creo que entender que muchas veces las discrepancias no es tanto por la respuesta como que se están respondiendo a preguntas distintas. Y ahí viene distintas, y mucha gente le pide al liberalismo que dé respuestas a cosas a las que el liberalismo no como ideología o como marco conceptual no tiene por qué responder. De hecho, es muy común encontrarnos personas más de izquierda, de hecho casi siempre son de izquierda, si no es que siempre, que intentan comparar un socialismo ideal con un capitalismo real. Y sí, comparando ideal con realidad, obviamente que lo ideal puede que siempre salga ganando. Comparando real con real, el socialismo jamás gana, ¿no? Sí, no. Eso tiene un nombre, eso se llama la falacia del nirvana.
O sea, esa es la falacia del nirvana y se conoce ahí. Lo curioso, lo más curioso de todo es que si lo piensas dos veces, ni siquiera el socialismo gana en ideal con real. Porque claro, si tú piensas, no, el ideal socialista es que todos tengamos lo mismo, vistamos iguales, vivamos iguales. Dios mío, yo no quiero eso, porque ahí no hay individuos, ahí no hay personas. O sea, ni siquiera quiero tu ideal. O sea, fíjate si tengo rechazo a tus ideas, ni siquiera tu ideal. Pero, por supuesto, como bien dices, cuando tu ideal se hace real y estamos hablando de Corea, de Rusia, de Cuba, de Venezuela, pues claro, ya apaga y vámonos. Por supuesto que no quiero nada parecido a eso. Y lo más importante de todo, no es que yo no lo quiera, es que los cubanos, los rusos, los venezolanos y los coreanos no lo quieren y quieren huir de ahí. Así que ni siquiera puedes encontrar a alguien que lo quiera de verdad. Bien, Luis. En esta pandemia, esto nos ha cambiado la vida a todo el mundo. Nos la ha cambiado posiblemente o probablemente para siempre. ¿Qué papel tiene el capitalismo en esta pandemia? ¿Estás tú de acuerdo con las medidas políticas y económicas que se han llevado en el mundo? ¿Estás tú de acuerdo con todo esto del encierro, con esto de las prohibiciones de abrir locales dadas y que como consecuencia han generado que muchas empresas quiebren, no por el resultado inherente del mercado, sino por el resultado de haber intervenido en él? Sí. ¿Cómo el capitalismo puede ayudar a resolver esto? ¿Cómo el capitalismo en algún momento pudo haber solucionado a lo mejor más rápido o más eficiente o naturalmente por medio del libre mercado la pandemia del COVID-19? Bueno, me parece que la pregunta, aún estando en agosto del 2020, la pregunta va a tener repercusiones para años vista y es muy importante, ¿no? Es decir, cómo nos ha afectado y cómo podemos salir. En primer lugar, yo creo que hay algo muy importante y es el capitalismo nos ha llevado, o un cierto capitalismo, tampoco es que llevamos en el paraíso capitalista, ¿no? Un cierto mayor grado de economía de mercado de la que teníamos históricamente, por ponerlo en estos términos, mayor grado de institucionalidad y de prueba y error empresarial, por ponerlo en estos términos, nos ha llevado a los 20 mejores años de la historia de la humanidad y especialmente en América Latina. Y tú como joven latinoamericano has vivido en un país con mucho crecimiento económico y que se daba por asumido que el año siguiente iba a ser mejor que el anterior porque históricamente se crecía. Podía haber una crisis de un año, pero no había una crisis realmente de caída del 20% del PIB, del 10% del PIB. Eso no estaba concebido y los que nos pueden escuchar, que hayan estudiado economía, eso ni aparecía en los libros de texto como una opción. Y entonces vivíamos en un optimismo generalizado y en un mundo mucho más optimista y ahora nos ha pegado la pandemia. Y ahora, en este momento, algunos dicen, no es el tiempo de ideologías, es el tiempo de pragmatismo y tal. Yo estoy completamente en desacuerdo. Ahora es el tiempo de las ideas. Ahora, en el tiempo de la incertidumbre, es donde las ideas tienen más importancia porque es la que nos guían. Cuando hay incertidumbre no sabemos dónde debemos ir, pero las ideas nos deben guiar. Y claro, alguien dirá, bueno, es que tú utilizarás cualquier excusa para ser todavía más capitalista. Bueno, es una manera de verlo, pero yo estoy convencido de que ahora es cuando es más importante tener las ideas claras. Y creo que vivíamos en una sociedad que se había acomodado a no tener debates de ideas, a no tener debates profundos, a un que me importismo, a que todo daba igual, a que los jóvenes se habían acostumbrado y ahora de repente nos encontramos la dura realidad y no tenemos recursos, porque no tenemos ni ideas, ni criterio, ni conocimiento, estamos mucho más perdidos. Y aquí es donde creo yo que la ideología o los ideales tienen más importancia. Creo que es bastante claro que la única salida posible a esta crisis es con más capitalismo. ¿Qué quiere decir con más capitalismo? Ante todas las empresas que han quebrado, necesitamos crear cientos de miles de empresas nuevas. Ante todo el capital que se ha perdido, necesitamos crear nuevo capital. Ante todos los empleos que se han perdido, necesitamos crear nuevas empresas que creen nuevo empleo. Y que las economías más flexibles, como se dice, es decir, las economías que tienen más libertad empresarial, que están mejor en el índice de hacer negocios, que tienen más capacidad de reinventarse, que tienen más capacidad de prueba y error, serán las que saldrán mucho más rápido. Y las economías enquilosadas, las que estaban arrastrándose, las que tienen más barreras, las que tienen más socialismo, en el sentido que le define Huerta de Soto, estarán mucho más lentas. Por eso, claro que sí. Y además me parece muy preocupante que dos conceptos fundamentales, como eran tener libertad para asumir o no asumir riesgos. Los riesgos siempre están ahí. La vida consiste en asumir riesgos.
cada día que sales a la calle y te montas en un carro, estás asumiendo un riesgo. Todos sabemos que hay un tanto por ciento de personas que se mueren por montar en carro cada día. ¿Queremos evitar que 0 personas se mueran de montar en carro? Pues prohibamos que circulen los carros. Ya, por eso parece absurdo. Tenemos que tener un cierto... Claro que es un proceso histórico que con décadas hemos ido aprendiendo y tenemos una serie de normas para que más o menos ese riesgo se disminuya. Tenemos que aprender a convivir con la pandemia, como es parte de lo que está ahí, y no tiene sentido el 0 riesgo. El problema es que hemos sustituido el sentido común, el buen criterio, por la opinión de los expertos. Durante todo este tiempo decían, los expertos dicen que hay que hacer, pero hemos quitado el sentido común. Entonces, nos han dicho una cosa y la contraria. No, los expertos dicen que no hay que llevar mascarillas. No, ahora los expertos dicen que hay que llevar mascarillas. Bueno, pero el sentido común de los ciudadanos también puede tener algo así. Y también la responsabilidad. Cuando tú asumes un riesgo, tienes que asumir las consecuencias. Y la responsabilidad la hemos sustituido por lo que diga el político. El político de turno dice que todo prohibido. Pues todo prohibido. No, bueno, tienes que tener libertad y responsabilidad, que siempre es la otra cara de la moneda. Así que creo que la gestión de la pandemia ha sido muy característico de los problemas que teníamos como sociedad. Esa renuncia al sentido común, al criterio individual por el criterio de los expertos. Esa renuncia a la libertad porque el político me diga lo que tengo que hacer. Esa renuncia a asumir responsabilidades. Y creo que la salida de la crisis, evidentemente, va a tener que pasar por más capitalismo. Porque sigue sin haber alternativas. Hay gente que dice, no, tenemos que hacer un capitalismo verde. Ya, bueno, pero ¿cuántos empleos es capaz de generar ese tipo de economía? No, economía circular, muy bien, pero ¿cuántas empresas es capaz de generar esa economía? Porque aquí tenemos millones de personas en desempleo. Y otra vez volvemos a lo moral. Aquí lo importante, lo trascendental, es que tenemos millones de personas que han perdido su empleo y con eso su proyecto vital, con eso la oportunidad de dar zapatos a sus hijos, de ir a la universidad, de poder prosperar, han perdido sus oportunidades. Entonces, que me hables de que tú has tenido una idea original para hacer un capitalismo verde, me parece estupendo, pero ¿eso realmente genera millones de empleos para esta gente? Porque a mí lo que me preocupa es esta gente, que tenemos millones de personas en desempleo, que eso es el elefante en la habitación, es de eso. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de esa gente pobre, que no les estamos dando de posibilidades de prosperar. Y es de eso de lo que tenemos que hablar una y otra vez. Y la realidad es que aquí no hay más alternativa que capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el sistema que en libertad permite la prueba y error. No es que yo tenga la idea genial, no es que tú, Jan, que ojalá la tengas porque te harías millonario, tengas la idea genial que nos va a solucionar la vida. No, es que no la tengo yo y no la tiene Jan. Probemos miles de ideas a ver cuál resulta. Demos libertad a miles de empresarios para que prueben distintas ideas y con que una triunfe y de 1 millón de empleos, bendito sea Dios, ya hemos creado 1 millón de empleos. Eso ya es maravilloso. Esa gente que dice, no, la salida es por aquí porque lo digo yo sé más que tú, yo lo sé. No, es que como tú te equivoques, nos arrastras a todos al abismo. Y ya tenemos millones de personas en desempleo que lo están pasando muy mal. No nos podemos permitir el lujo de seguir a líderes mesiánicos que nos lleven al abismo, porque nos hundimos todos y ya estamos pasando hambre. Así que lo que tenemos que hacer es dar libertad para prueba y error y ver lo que funciona. No veo que nadie presente ninguna alternativa. Los de izquierdas dicen mucho de un modelo alternativo. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque yo no la veo sobre la mesa. Yo no veo que nadie articule nada. No, porque en una comuna de Bélgica han conseguido reciclar. Si me parece estupendo, me alegro muchísimo por ellos. Eso va a dar millones de empleos. No, pues entonces empecemos a dar libertad, dar capitalismo para que haya libertad, para que lo podamos regenerar. Porque si no, vamos a sufrir más. Excelente, Luis. Aquí en el chat hicieron un par de preguntas interesantes que me gustaría unir a la siguiente pregunta y dar algún comentario. Ya vimos y ya quedó claro, al menos para mí, desde antes, que el capitalismo es el único sistema que se ajusta a lo humano, a lo humanamente posible, a la única realidad que existe, no a un ideal. El capitalismo ideal, a mi parecer, no es, o cuando digo es que no vivimos en un capitalismo ideal, no me refiero a que sea un capitalismo ideal, sino al capitalismo puro y duro, ¿no? Al libre mercado puro con sus perfecciones, con sus imperfecciones, con sus pros, con sus contras, y que el mismo mercado puede llegar a solucionar. Entonces, pero sí me surge una pregunta. Va,
el sistema económico o político, como es el libre mercado y el capitalismo y el individualismo y el idealismo, son perfectos porque son imperfectos. Son perfectos para el hombre porque son imperfectos, porque son humanos. Y está bien. Pero, ¿qué tal de los medios para llegar a ello? Ajusto mi pregunta. En específico, por ejemplo, la democracia, ¿vale? La democracia es un sistema ideal que se aterrizó a la realidad, que lo volvieron realidad y que gracias a que es un sistema que, imperfecto, podríamos llegar a perjudicar al sistema capitalista o al libre mercado, llegando hacia él por ciertos medios, como es y puede ser la democracia. Por lo que aquí voy por la siguiente pregunta que involucra dos aspectos. El primero, ¿es la democracia el sistema ideal para lograr un capitalismo y libre mercado puro y duro? Sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Y una pregunta que nos hicieron en el chat, que creo que también se puede unir, es, ¿qué opinas tú de que en pro o en virtud, en pro suena muy, muy bueno, en virtud de esta situación como es la pandemia del COVID-19, el hecho de que Luis Espinosa Godet, ejerciendo su libertad, no se cuide, no se cubre bocas, no respete las mínimas medidas de sanidad, de seguridad, de aquí en México, no sé si en otros países, la sana distancia y demás, en virtud de ejercer esa libertad, Luis contagia a 100 personas, de las cuales 10 resultan que van a fallecer. En el sistema liberal, en el sistema capitalista, ¿cómo soluciona este tema en cuanto a la irresponsabilidad y de que es prácticamente imposible controlar que Luis Espinosa Godet tenga los buenos cuidados para que no contagie a 100? Y si sería correcto obligar a Luis Godet a hacerse responsable, porque hay quien lo ve así. Hay quien lo ve, sí, es muy libre, sal a la calle y ve al restaurante que tú quieras, pero usa esto y toma las medidas y te voy a obligar a tomarlas porque si no te obligo no las vas a tomar y si no las tomas va a repercutir incluso en la muerte de muchas personas. Entonces, esto igual tiene que ver con la democracia y repito concisamente, ¿es la democracia el medio ideal para poder lograr un libre mercado y capitalismo puro y duro? Y cómo el libre mercado y capitalismo solucionaría, o a lo mejor no le importa solucionarlo, este problema de la irresponsabilidad que puede terminar en fallecimientos. Bueno, son dos preguntas difíciles y yo quiero empezar por una tercera, así que a ver si lo consigo hacer bien. Primero, yo creo que los propagandistas de la democracia le han hecho un muy flaco favor a la democracia. Es decir, yo creo que hay una cierta propaganda, un consenso social en nuestra sociedad de no es que esto lo dice la democracia como si la democracia fuese la solución a todos los problemas o como si la democracia fuese el argumento último o el oxímoron de todas las preguntas. No, la democracia, en realidad la democracia, otra vez volvemos a lo mismo, la democracia responde a una pregunta, que es ¿cómo elegimos a quién gobierna? Y creo que la democracia es el mejor sistema para elegir a quién gobierna. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en una realidad y es vamos a asumir que nadie tiene la verdad absoluta, vamos a asumir que no hay una única verdad, vamos a asumir que vivimos en un mundo complejo con distintos intereses, con distinta información, con distintas personalidades y como todos tenemos los mismos derechos porque todos somos seres humanos y en mi opinión todos tenemos alma, todos los que vivimos en esta sociedad vamos a elegir a quién gobierna votando. Entonces, la democracia se basa primero en un principio de profunda ignorancia, de que no hay una solución perfecta. Y segundo, en un principio de igualdad entre los miembros de la sociedad. Pero ojo, la democracia solo responde a quién gobierna, pero no responde a la pregunta importante que es ¿cuánto manda el que manda? La democracia responde a quién manda, pero no a cuánto manda. Y a mí lo que me llama la atención en nuestras sociedades es que si uno enciende el telediario, nos pasamos horas y horas hablando de tal partido, tal político, tal elección, quién se presenta, quién no se presenta, pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante no es quién manda. La pregunta es ¿cuánto manda? Porque si el que manda muy poco, quien manda te da muy igual. Es decir, realmente
quién sea el presidente de tu condominio, de tu junta de vecinos en España, es un tema que te da exactamente igual. Pues es el del tercero derecha o el del cuarto izquierda. Te da igual. No tiene mucho poder sobre tu vida. Elegirá a qué hora se saca la basura y elegirá si se pinta de verde la pared o no. Decisiones poco trascendentales. Porque en el fondo todos tenemos claro que el presidente del condominio no va a decidir a quién puede entrar en mi casa, si yo puedo fumar en mi casa o qué puedo hacer en mi casa. Entonces, lo llamativo es que los que llaman al ideal de la democracia le hacen un flaco favor a la democracia, porque intentan hacerle creer a la gente que en la palabra democracia está la respuesta a los problemas de la sociedad. Y no, en la palabra democracia está la respuesta a quién gobierna, no a los problemas. Entonces, a la pregunta ¿es la democracia el mejor camino para alcanzar el capitalismo puro? No, no lo es, porque en el fondo un capitalismo puro o una sociedad capitalista 100% somos solo un número limitado de miembros de la sociedad quienes lo deseamos. Y tampoco sería justo que nuestro ideal o lo que nosotros queremos se lo impongamos al conjunto porque queramos o porque seamos. Ahora, en sistemas democráticos, poco a poco, a pesar de lo que parece, se va alcanzando mayor grados de libertad. Es en sistemas democráticos donde poco a poco se va alcanzando mayores grados de libertad. Porque al final llega un momento en que la gente dice, oye, como no quiero que tú me fastidies a mí, pues venga, tampoco te fastidio yo a ti. Y entonces, en ese grado. Así que la democracia no es el mejor camino para llegar a un liberalismo puro o a un capitalismo puro, pero sí es el mejor camino real para llegar al máximo de capitalismo que podemos llegar a tener y que es razonable y que es justo llegar a tener. Sobre el tema de cuántas imposiciones se pueden poner con respecto a la pandemia. Creo que a mí, personalmente, como persona interesada en los asuntos públicos y como liberal, esta pregunta me supone un reto intelectual y efectivamente hay mucho que pensar en ello, ¿no? Porque efectivamente es uno de los pocos casos en que la externalidad negativa del libro de texto de economía, esto es una externalidad negativa, esto es una auténtica externalidad negativa. El que tú no te protejas a ti provoca que haces una externalidad, un conjunto de daños a terceros que no tienen nada que ver, que realmente es grave. ¿Hasta qué punto es grave? Podemos estar hablando de la muerte. Y la muerte es el único absoluto. Pero claro, plantearlo en estos términos, en que si tú no haces lo que te digo, nos lleva a la muerte, claro, como la muerte es un absoluto, se justificaría cualquier cosa. Creo que también esto hay que moderarlo. Primero, ¿por qué? Porque no es verdad que sepamos exactamente qué funciona. No es verdad que sepamos esto estamos completamente seguros que es lo que nos va a prever. Hemos vivido países que han usado mascarillas, países que no han usado mascarillas, países que han intentado la inmunidad de grupo, países que no han intentado, y no tenemos un modelo ideal. No tenemos un modelo de, es que sabemos que esto funcionaría. Segundo, porque en la mayor parte de los casos, para contaminar, hacen falta los dos. Es decir, por ejemplo, tenemos que estar juntos, pero para que uno se acerque al otro, el otro se tiene que acercar al uno. Es decir, la distancia social son dos las que la pueden mantener. Entonces, también ahí hay un cierto grado de, bueno, el otro también, no digo que el que se contamina es responsable, pero sí que digo que si a ti te preocupa que el otro no se acerque, también puedes tomar medidas para que eso no ocurra. Y tercero, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con restringir los derechos fundamentales. A mí me extraña mucho que tantos estudiantes de derecho, de los que les hemos enseñado lo importante que son los derechos fundamentales, y de repente por un decreto los intentan querer restringir. ¿Eso quiere decir que yo creo que en ningún caso el Estado pueda regular nada para evitar una pandemia? No, pero creo que 5 meses después, pues ya deberíamos haber aprendido a convivir con ello, porque han pasado 5 meses. ¿Cuánto tiempo más? Es decir, esa restricción de derechos va a tener un límite en el tiempo, va a tener un límite en la aplicación y va a tener un límite a ti como estudiante de Derecho, va a tener un límite. Entonces, creo que no vale decir, no, es que como es una externalidad negativa, que ahí la muerte es el absoluto, cualquier derecho se puede restringir en cualquier caso. No, creo que tenemos que tener una cierta proporcionalidad. Y creo que los estados no lo están teniendo. Creo que ya llevamos 5 meses de pandemia y todavía seguimos restringiendo derechos. Creo que seguimos tomando medidas sin ninguna evidencia. Y creo que no estamos haciendo lo más importante, que es dejar a los ciudadanos que asuman el riesgo que deseen, que también es una parte importante de todo esto. Así que creo que es una pregunta intelectualmente muy importante. Es decir, sí que para mí es un reto intelectual y creo que
mantengo una posición moderada, intermedia más bien. Genial, Luis, muchas gracias. Y sí, en efecto, esta pregunta de si cómo el libre mercado, cómo un capitalismo ideal aterrizado a lo real solucionaría esta crisis. Y surge la pregunta, pues es muy común, desgraciadamente, ¿no? Y sin el Estado, ¿quién se encargaría de esto? Y se aterriza, y sin el Estado, ¿quién se habría encargado de la pandemia? Y sin el Estado, ¿quién habría generado la vacuna? Y esto me lleva a enfatizar una parte de la pregunta que a lo mejor no dije, pero sí considero que es importante. Una cosa, ¿cómo es que la democracia ha sido la culpable, la responsable o el medio por el que el socialismo del siglo XXI se ha instaurado en América Latina? ¿Puede ser la misma democracia la culpable de que el mismo socialismo pueda invadir ya no solo América Latina, Estados Unidos, está Rusia ¿cómo decirlo? Con su vacuna nueva que todavía nos deja muchísimas dudas porque los expertos dicen que una vacuna es casi imposible en hacerla en el tiempo que según Rusia ya la tiene, ni en los costos. También pasa en México, por ejemplo, el día de ayer circuló un video aquí en México en donde se le ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero que para la campaña política y que no fue registrado ante el INE, ¿no? Entonces, esto nos gusta o no, es parte de la democracia, es parte de los errores de la democracia y la gente no lo ve. Por ejemplo, en México está el PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, etcétera, PT, y decimos, bueno, la gente que votó por López Obrador, pues dice, voté por López Obrador porque el PRI es una mierda, porque el PAN es la misma pero pintada de rosa, porque el PT no le llegaba a los talones, porque el PRD ya no funciona, porque todos son malos, todos son corruptos, y los adeptos del régimen de la transformación de cuarta o 4T, como le queramos llamar, pues definen a capa y espada esto, y me guste o no, tengo que aceptar que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es un triunfo de la democracia, un triunfo de la democracia como sistema, no como medio para llegar a un fin ideal o un fin correcto. La democracia triunfó en México, sí, la democracia triunfó en México desde el momento que llegó un señor que intentó 3 veces llegar a la presidencia y pues bueno, la tercera fue la vencida. Entonces, en virtud de esta pandemia del COVID-19, ¿cuál es el papel de la democracia? ¿Qué piensas? Yo sé que es muy arriesgado hablar del futuro y no es otra vez, no me gusta la palabra, lo ideal, pero sí podemos intentar sacar una bola de cristal y decir, esto podría pasar. El futuro del mundo, ya no de México, ya no de Ecuador, ya no de España, el futuro del mundo, ¿se va a equilibrar al libre mercado o se va a equilibrar a para no llamarlo socialismo, a la izquierda económica, a la izquierda política, porque hay muchos socialismos, hay comunismo, hay fascismo, en fin, hay muchas cosas. ¿Para dónde va? ¿Para la derecha económica política, como lo podríamos llamar el liberalismo, el libertarismo, o para la izquierda? A ver, voy a responder a 3 cuestiones y luego a la última. Primero, cuando la gente dice, ¿y sin el Estado cómo se habría comportado la gente? Vamos a ver, ¿de verdad creemos que la gente no asume riesgos con respecto a la pandemia porque les obligan o porque no lo desean? Es decir, la idea de, no, es que si les diésemos libertad, todo el mundo estaría ahora mismo en lugares de riesgo como puede ser un concierto en sala cerrada con 5.000 personas. Bueno, no lo creo. Es decir, yo no creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos estarían en estos momentos asumiendo ese grado de riesgo porque no me parece racional y creo que la mayor parte de la gente, en gran parte, es racional. O sea, no es como, no nos protegemos porque nos obligan. Es decir, quizás, y voy a volver a una pregunta relacionada con la anterior,
Quizás para mí una de las preguntas más importantes para definir si alguien es liberal es, ¿te deben obligar a llevar cinturón de seguridad? Y la pregunta es, ese es un riesgo distinto porque no hay externalidades, solo te afecta a ti, pero, oye, ¿creemos que la mayor parte de la gente lleva cinturón porque lo obligan o porque realmente tiene una concepción y aprecia su vida? Pues, hombre, a mí me parece que la mayor parte de la gente es razonable. Y en esto me parece que es lo mismo. Luego, con respecto a la democracia, a mí la democracia solo responde a una pregunta, que es ¿quién manda? ¿Cómo elegir a quién manda? Pero claro, acompañando al concepto de democracia tiene que estar el concepto de separación de poderes, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de derechos individuales. Todo eso es parte del orden social burgués, es parte de lo que sea en la democracia liberal, cuando se la apellida, la democracia burguesa. Todo eso es importante también. Entonces, aquí no es solo, claro que AMLO llegó al poder de una manera muy democrática y eso es indiscutible. Eso no es lo que discutimos. Lo que discutimos es, ¿cumple con la separación de poderes? Y es muy cuestionable con lo que está haciendo con el Consejo Nacional Electoral. ¿Cumple con el Estado de Derecho? ¿Cumple con los límites del poder? ¿Cumple con el respeto a los derechos individuales? ¿Cumple con un nivel de razonabilidad de diálogo con los ciudadanos? Cuando da cuentas en las matutinas, ¿realmente explica a los ciudadanos? No hay nada de todo eso. Entonces, ¿qué ha fallado la democracia? No, el sistema de elección, hemos elegido que todo lo demás es lo que complementa la democracia y tenemos que defender. Entonces, ¿cuál es la alternativa ante el socialismo del siglo XXI? ¿Evitar la democracia? No, eso sería nefasto, porque eso probablemente eso no nos lleva a la garantía de que tengamos una alternativa mejor. Lo que tenemos que hacer es defender todo lo demás, defender la separación de poderes, defender el Estado de Derecho, de tal manera que así se elija al presidente más nefasto que a uno se le pueda ocurrir, no va a afectar en mucho. Estados Unidos, que es un sistema mucho más consolidado, institucional, la palabra institución es la importante y la que no he dicho hasta ahora. Estados Unidos, con un sistema mucho más institucional, no ha permitido que ninguno de sus presidentes haga cosas que quería hacer. Obama llegó con la promesa de eliminar Guantánamo. No lo hizo. Trump llegó con la promesa de construir el muro. No lo ha hecho. La realidad es que el presidente de Estados Unidos, que es la persona más poderosa del mundo, no tiene un poder omnipotente, porque tiene contrapeso de poderes, como es el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, que le falla la democracia. No, la democracia elige al que la gente quiere. Pero lo que ocurre es que en nuestros países falla todo lo demás. Falla la separación de poderes, falla el Estado de Derecho, falla el control constitucional, falla todo lo demás. Entonces, no es que falle la democracia, falla lo demás. Y en Estados Unidos no falla la democracia y tampoco lo demás. Por eso la capacidad del poder del presidente es limitada. Y eso está bien. Es muy importante que sea limitada, porque es uno de los principios liberales básicos, que el poderoso no puede atropellar mi vida. Y eso es lo que se consigue con todo lo demás. Con respecto a la pregunta del futuro, yo soy muy reacio a hacer predicciones de futuro, porque como digo, ya tampoco soy tan mayor, pero ya he vivido tantas predicciones fracasadas que no me atrevo a esto. No me atrevo a decir mucho más. Sí puedo decir algunas cosas. Primera, si tú me hubieses... A ver, hace 20 años creíamos que el socialismo estaba prácticamente terminado. Yo soy más fukuyamista que Fukuyama. Yo sí que me creo las tesis de Fukuyama de que no hay alternativa a la democracia liberal burguesa, es decir, solo queda ahondar en el sistema al menos por los próximos 30, 40 años. No veo nada en el horizonte que sea muy distinto. Y sin embargo, de repente surgió el socialismo del siglo XXI y mira dónde estamos viviendo. Yo también hace 20 años estaba convencido de que íbamos a vivir la europeización de América Latina. ¿Qué quiero decir? Que América Latina va a tener instituciones más europeas. Lo que estamos viendo es la latinoamericanización de Europa. Ahora tenemos políticos casi latinoamericanos en casi todos los países de Europa. Nada de eso lo veía venir y lo veía ir en la dirección exactamente contraria. ¿Por qué digo esto? Porque ahora escucho a muchos que tienen miedo y que dicen que viene la nueva ola del populismo, que viene... Bueno, yo solo doy un giro de esperanza. Entiendo perfectamente ese miedo y ese miedo lo puedo compartir, pero mi giro de esperanza es, nos hemos equivocado tanto en las predicciones que espero que esta vez también. Porque, evidentemente, en agosto del 2020 es muy difícil ser optimista. En agosto del 2020 vivimos en una pandemia, una crisis económica generacional de las que marca un siglo, o sea, de las que marcan. Esto no es como la crisis del 2008, como la crisis del 98, esto es una crisis más que marca y muy preocupante. Pero
yo aún sigo siendo optimista. En el largo plazo, yo siempre digo, los liberales vamos de derrota en derrota a la victoria final, como decía Napoleón. O sea, en el largo plazo, ahora vivimos mucho mejor que hace 30 años, que hace 20 años, que hace 100 años. Tenemos mucha más libertad que hace 100 años, que hace 50 años. Sin embargo, si tú hablas entre liberales, te mueves en aspectos liberales, todos los días hablamos del nuevo atropello a nuestra libertad. Sin embargo, o sea, estamos todos los días preocupándonos, pero cuando levantas la vista ves mucho más optimismo. Así que yo sí que es muy difícil ser optimista en agosto del 2020, pero lo quiero ser. Sin duda es extremadamente difícil dar algún, no sé, pues casi una profecía, ¿no? Sobre lo que podría pasar cuando bien hemos dicho a lo largo de esta charla que la realidad es imperfecta, no, que el humano es imperfecto y que pues nunca es predecible. Por muy predecible que sea, siempre va a haber una posibilidad de que dé un giro de 360 grados y bien. 180 grados, sí, 180 grados, perdón, sí. Y esto, ya para terminar, para poder finalizar esta charla, Luis, me surge una pregunta que quisiera escuchar otro punto de vista sobre algo que está pasando en México y que se está viendo que va para más. No sé si estás enterado. Aquí en México, en un par de estados, ya el Estado se mete en los productos chatarra, ¿sí? Esta famosa norma del etiquetado, que los productos deben tener una etiqueta grande que diga con exceso de sodio, con exceso de azúcares, con exceso de tal. Esta norma que también nos pues planea, está en proceso de decir que los productos con altos contenidos de azúcar no deben tener colores llamativos, lo cual a mí me parece estúpido porque pues ¿a qué le llamas color llamativo? Igual para mí el negro es súper llamativo y lo puedo comprar más que si fuera naranja o amarillo chillante, pero bueno, también está la prohibición en Oaxaca de que se les vendan este tipo de alimentos a menores de edad. Ya pasó a Tabasco, se prevé que se haga en el Estado de México, en fin, se prevé que se haga a lo grande esta prohibición de que el Estado pues te diga no puedes venderle alimentos chatarra, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi, Sabritas y demás a menores de edad, porque pues el Estado tiene la obligación de cuidar a personas que aún no tienen la capacidad de decidir por sí mismos qué hace bien y qué hace mal, qué hace daño y qué no. ¿Qué opinas de ello? En virtud de que un niño, y esto me lo han dicho muchas veces, oigan, ¿tú estarías a favor de que se permitiera la venta de cigarrillos y alcohol a los menores de edad? ¿No? Y dices, bueno, si estás a favor de que se prohíba, entonces ¿por qué no estás a favor de que también se prohíba un alimento chatarra que si bien es cierto hace menos daño que un cigarro o alcohol a un niño, hace daño al mediano y o largo plazo? Entonces, ¿qué opinas, Luis, de si el Estado está haciendo bien en esto, debería de hacerlo, pero no tanto o demás? Yo alucino con esto porque es otra de las cosas que no veíamos venir y que es absolutamente liberticida, absurda. Y en esta pregunta hay un montón de conceptos que están mal. O sea, en ese planteamiento hay un montón de conceptos que están mal. En primer lugar, la experiencia del prohibicionismo ya la hemos ensayado. Y justo estamos hablando de despenalizar el consumo de marihuana porque ya nos hemos dado perfectamente cuenta de que la penalización de las drogas tiene perfectos. Entonces, porque tú prohíbas algo, ni se consume menos, ni es menos peligroso, ni consigues los efectos deseados. Así que ya tenemos evidencia más que de sobra con la historia de las drogas. Vuelvo a nombrar al maestro general, al maestro Escotado, con la historia general de las drogas, para que le pueda interesar el tema, está sobre la mesa. Entonces, ya tenemos. En segundo lugar, esta gente se basa en una especie de concepto de bueno y malo absoluto. Y otra vez, yo defiendo el liberalismo por defender un bueno y malo en cierto modo relativo. Yo no digo que no crea yo que hay un bien y mal absoluto relativo. Yo no te digo que yo no crea si yo debería beber Coca-Cola o, bueno, no voy a decir marcas comerciales, si quieren que las digamos que nos patrocinen. Yo no voy a decir si quiero vender esta o esta otra marca. Que yo la quiera vender. Pero yo no puedo decir que tal o cual producto es absolutamente malo. Porque en este mundo no hay nada ni absolutamente bueno ni absolutamente malo. Uno se puede morir de beber exceso de agua,
Yo siempre cuento esta historia y es auténticamente real. Hubo una persona que se murió de beber exceso de agua, de hecho, vacías los riñones y los riñones. ¿El agua es buena? Pues depende, todo es cuestión de proporciones y sobre todo, bueno o malo con respecto a qué. Es decir, si a ti es la salud el concepto absoluto, porque vivimos en una especie de mito de la salud, de mito de la ciencia, en que los científicos saben lo que es bueno para tu salud y la salud es el máximo absoluto. Bueno, a lo mejor fumar es malo para mi salud, pero es bueno para mi disfrute. ¿Y qué pondrá más? Lo decidiré yo. ¿Qué pondrá más? Beber una bebida que me gusta, a lo mejor es malo para mi salud, pero es bueno para mi disfrute. No hay un bueno o un malo absoluto. Y además, esta gente que habla con esa superioridad de yo te digo lo que es bueno y malo y yo que soy el político te digo a ti lo que tú deberías hacer y además cínicamente escudándose detrás de los niños. ¿Serán los padres los que decidan lo que los niños compran? ¿O es que un niño de 6 años va a la tienda y compra la bebida que le da la gana? No, el niño de 6 años no va a la compra si el dinero y la autorización no se la dan los padres. ¿Quién debe decidir la salud de los niños? ¿Los padres o el Estado? Es evidente que son los padres. ¿O hay dudas sobre esto? ¿O es que vamos a hacer una dieta obligatoria para todos los niños del mundo, como diga el científico de turno que nos va a decir lo que sea? Y otra cosa, no hay evidencia que poner impuesto a las bebidas con azúcares mejora la salud de los ciudadanos. Porque tampoco es verdad que el estar sano o insano es una relación directa. Tampoco es que por consumir X producto vayas a estar sano o vayas a estar insano. Tampoco es verdad que hay una dieta ideal. La que dice, la OMS dice que esta es la dieta ideal. Oiga, pues no. Todos sabemos que hay gente a la que le sienta bien las naranjas y hay gente a la que le sientan mal las naranjas por la noche porque le da acidez. ¿Hay una dieta ideal para todos igual? No, porque somos miles de millones de seres humanos con distintos metabolismos. Todos sabemos que 2 personas comen lo mismo y una engorda más y otra engorda menos. ¿Por qué? Porque tenemos metabolismos distintos, realidades distintas, vivimos vidas distintas, posibilidades distintas. No hay una dieta buena que si la cumples estarás sano y todo lo que no hagas fuera de esa dieta es insano, está malo, es inmoral y por tanto el Estado tiene autoridad para prohibírtelo. Aunque fuese inmoral, déjame en paz. Ya decidiré yo lo que me dará la real gana de comer o de no comer. Será mi problema, pero esa idea de que cómo vamos cediendo que decidan sobre parcelas de nuestra vida, que es que hace 50 años era inasumible para un ciudadano que le iban a decir que de repente el Estado iba a regular si podía comer o comprar o vender X o Y comida. Dirían, pero usted está loco, yo comeré lo que me da la real gana. Si me aparece comer una fruta por la noche, como fruta, y si me apetece comer carne, como carne. Es mi vida. ¿Y en qué momento? No solo, aquí hay un elemento además importante, es que en lugar de reconocer a los demás, oiga, tienes libertad para comer lo que quieras, para hacer lo que quieras, hacemos de la comida, de la vida, todo un acto moral y culposo. Ah, no debería comer esto. Ah, sí debería comer esto. Ah, no debería. Y entonces tienes un montón. Y no solo eso, sino que además el Estado asume esa nueva religión, porque la religión sí que regula los distintos aspectos de tu vida. Oye, los viernes hay ayuno y no se come carne, o los musulmanes no comen carne. Si la religión históricamente era quien regulaba los aspectos de la vida de lo que uno podía comer o no comer. Y históricamente la lucha de los liberales era separar religión y Estado. Oiga, tú la religión hace lo que quiera y el Estado hace que quiera. Y ahora esta nueva religión toma el Estado y nos parece bueno. Hombre, no, déjeme comer lo que me dé la gana. Sobre todo es que ni tiene motivos, ni tiene razones, ni tiene evidencia, ni tiene resultados de su parte. Es muy preocupante. Bueno, es muy preocupante. Evidentemente, otra vez vuelvo a decir lo mismo del optimismo. Evidentemente, esta es una batalla menor con respecto a las batallas que podíamos tener hace 50 años contra el Estado. Pero es bastante preocupante lo que estamos viviendo porque está el Estado y los políticos arrogándose de una moralidad en nombre de una pseudo-religión que nos quiere controlar la dieta y con ello gran parte de nuestra vida. Y es que no les reconozco, y creo que es evidente, que no tienen autoridad para hacerlo. Y no les reconozco la moralidad y no les reconozco la autoridad. Y me parece que conmigo está la inmensa mayor parte de los ciudadanos, que no están dispuestos a que le digan lo que pueden comer o no comer, o lo que deberían comer o no deberían comer este viernes por la tarde en su casa. Coma usted lo que le dé la gana y asuma las consecuencias, eso sí. Genial. Creo que era importante que no solo un mexicano lo dijera, aquí Luis también lo comparte,
conmigo y probablemente con los libertarios que nos estén viendo, incluso puede ser con los no libertarios o que apenas están conociendo estas ideas. Y bueno, no me queda más que agradecer a los que nos vieron, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver en el paso de los días, y les mando un saludo, igual Luis. Y si algo es cierto sobre lo que he estado viendo en los comentarios es que, pues que hay un problema, ¿no? Esta famosa paradoja de que tiempos fuertes crean hombres débiles crean tiempos débiles crean hombres fuertes y hombres fuertes vuelven a crear tiempos fuertes. Yo creo que pues estamos más o menos a la mitad, ¿no? En donde no nos podemos inclinar hacia tiempos fuertes, pero también puede ser que nos vayamos a tiempos débiles. Y bueno, Luis, si gustas decir algo en tu cierre, en tu despedida, sí. Y como pregunta rapidísima, ¿crees que aparte de la lucha en lo político y en lo económico, como liberales, como libertarios, también tengamos el deber ético, moral, de dar la lucha en lo cultural? Por supuesto. O sea, me parece muy importante, como comenzaba diciendo, que los seres humanos no somos solo una ideología, somos distintos ambientes, y creo que esa idea del marxismo cultural, una palabra muy complicada de saber a qué se refiere, pero esa idea de sí que, evidentemente, tenemos que dar la batalla de las ideas. Eso sí, la batalla de las ideas, como me gusta, hay que darla en distintos frentes. Y lo que quiero decir, para cerrar, terminando con la batalla de las ideas, es que agradezco mucho a ti, Giancarlo, y a México Libertario todo lo que están haciendo en la batalla de las ideas. Y creo que los amigos mexicanos, en cierto modo, la están dando ahora mucho porque se han encontrado con la AMLO en el poder y muchos jóvenes mexicanos han despertado y han dicho, ¿qué es esto? Y de repente están empezando a dar la batalla de las ideas una vez contra el AMLO en el poder. Pero claro, AMLO en el poder vino después de Correa en Ecuador, de Morales en Bolivia, de Kirchner en Argentina, de Chávez y Maduro en Venezuela y de Castro en Cuba, así que no me quiero olvidar de Nicaragua. Entonces, claro, es que es muy difícil escarmentar en ajeno, pero ya había precedentes para ver lo que podía pasar. Y ya tenemos precedentes en la historia y por eso creo que lo importante para los jóvenes liberales es estudiar y argumentar. Es decir, ver lo que pasó en el pasado, ver lo que son las ideas y argumentar, porque evidentemente la batalla de las ideas se lucha con argumentos y hay que armarse bien de argumentos y razones para acudir a ella. Y ahí me parece muy importante la labor que estáis haciendo tú, Giancarlo, y México Libertario, y que habéis tenido la amabilidad de invitarme en dar los argumentos que más o menos yo he podido, pero me parece que sí, que la batalla cultural, la batalla de las ideas, es probablemente la más importante, la de largo plazo, la que es más difícil de ver, pero es la que no podemos dejar de hablar de ella. La que a mí realmente más me interesa, además. Sí, claro. Yo hasta desde siempre he tenido la idea, las ganas, pero aterrizarlo siempre cuesta trabajo y hasta hace pues relativamente poco tiempo es cuando he intentado que personas como tú, que personas como las que nos han acompañado, a lo mejor con diferentes tipos de vista, pero que precisamente esa pluralidad de ideas sea la que enriquezca una charla, un grupo de personas, una organización como lo es México Libertario, como lo es, en su caso, Students for Liberty México, al cual pues también tengo pues el honor de pertenecer de una u otra forma. Y bien, yo te agradezco por el esfuerzo. Yo sé que en España pues ya es bastante tarde, igual ya es otro día, diferente del que empezamos la charla. A todos los que nos están viendo, pues tendremos más charlas así. Yo, ¿cómo decirlo? Como continuidad, tengo una cada mes, o más bien, tengo de idea hacer una cada mes o intentar en la medida de lo posible hacer una cada mes con distintos personajes. A lo mejor no siempre van a ser libertarios, puede ser. A lo mejor no. Es importante hablar, escuchar ideas distintas, no cerrarse. Eso es muy positivo para todos. Así es, y de hecho te agradezco por haber aceptado. Sépase que llevamos literalmente meses diciendo cuándo va a ser y demás. Y sí, por una u otra cosa, pues
pues no se ha podido, y también cabe señalar, y les agradezco a todos los que han apoyado este nuevo proyecto, que cada vez se suma más gente, que cada vez incluso puedo decir, bueno, pues un día tengo una charla con esta persona y resulta que ese día me sale una propuesta de hacer otra charla en una semana, y digo, bueno, mi idea de continuidad es de un mes y resulta que ya se me juntaron 4, ¿no? Y eso es bueno, es bueno que más gente se vaya sumando, que gente nos estén viendo, que personajes como Luis Espinosa Godet, de otros países, de la visión de España, de la visión de Ecuador, de América Latina, pues puedan venir a practicar experiencias que a lo mejor nosotros no vemos, y es algo importante que siempre digo que no digamos, que porque aquí no ha pasado, no pasará, que es uno de los más grandes errores que yo creo que cometen incluso los liberales, la gente pues de derecha, si lo queremos llamar así, los libertarios en todas sus gamas, que decimos, bueno, esto pasa en Argentina, esto pasa en Ecuador, aquí no, puta, ¿cómo crees? Eso no va a pasar, no ha pasado, y en 5 años, madres, pasa y pasa al doble de como pasó en Ecuador, en Argentina, en Chile, en lo que sea. Y es como ese ejemplo de la rana, cuando menos se da cuenta, ya el agua está hirviendo y ya no puede salir del agujero. Entonces, no estemos pensando en que no va a pasar, ocupémonos de que no pase, incluso aunque bien atinaste, como no sabemos lo que va a pasar, no quiere decir que no luchemos contra lo que puede pasar. Hay que luchar contra todas las posibilidades que se pueden dar, por muy imposibles que parezcan en el espacio-tiempo en el que nos estemos encontrando. Y bien, Luis, te agradezco mucho por la colaboración. No es la primera con México Libertario, es la primera con Liberty Report. Espero que no sea la última. No. Espero que no sea la última. Bueno, mi eterno agradecimiento, un abrazo y admiración y demás a todos los que nos vieron. Un abrazo, Luis. No sé si algo quieras decir antes de cerrar. Ya cerrar. Genial. Genial. Pues un abrazo, Luis. Termino el en vivo ahora.